poderoso Dios, tú eres el Señor, fuerte, majestuoso Rey, siempre, siempre te alabaré, grande, poderoso Dios, tú eres el Señor, fuerte, majestuoso Rey, siempre, siempre te alabaré, porque eres grande, fuerte, victorioso, poderoso Señor, eres digno, Jesucristo, recibe mi adoración, porque eres grande, fuerte, victorioso, poderoso Señor, eres digno, Jesucristo, recibe mi adoración. Grande, poderoso Dios, tú eres el Señor, fuerte, majestuoso Rey, siempre, siempre te alabaré, porque eres grande, fuerte, victorioso, poderoso Señor, eres digno, Jesucristo, recibe mi adoración, porque eres grande, fuerte, victorioso, poderoso Señor, eres digno, Jesucristo, recibe mi adoración. Damos gracias a Dios una vez más por esta maravillosa oportunidad que nos da. Gracias a su amor, su misericordia, a su gracia de poder compartir su palabra, este alimento que fortalece nuestro espíritu, la palabra de Dios que guía nuestro caminar para el cumplimiento de la voluntad y del propósito de Dios en nuestras vidas. Siempre que nos acercamos a Él, le pedimos que su palabra sea revelada en nuestro corazón. Este es un milagro que el Espíritu Santo hace maravillosamente, nos ha abierto los ojos a la luz, nos ha iluminado para conocer la verdad, el conocimiento de Dios, cada día a través de su palabra. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos a nuestro Padre para que Él obre este milagro en nuestra vida. Hoy vamos a cerrar, vamos a decirlo de esta forma, una serie que hemos venido recibiendo durante estos últimos domingos, enseñanzas que son fundamentos en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro caminar. Nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, el Espíritu Santo, nos enseña, nos disciplina, nos muestra la ruta a seguir, el camino a seguir. Va forjando en nosotros un carácter nuevo desde el momento en el que hemos nacido de nuevo. Y todo esto es con un propósito, con un objetivo: agradar a Dios. La vida que agrada a Dios es resultado de la renovación de nuestra mente, es resultado de la transformación que hay en nosotros gracias a la revelación de la palabra y a la obediencia a esa revelación.
porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, se hace viva en nuestro corazón, se revela en nuestro corazón, sabemos que es su voluntad. Y nuestro anhelo es hacer la voluntad del Padre. Eso es el temor a Dios. El temor a Dios no es tener miedo a Dios, no. El temor de Dios es el temor, es el anhelo, es el deseo que debe de existir en nuestro corazón de hacer siempre su voluntad, de agradarle a Él. Así de que el apóstol Pablo nos enseña una revelación que él recibe del Espíritu Santo de cómo debe de ser, cómo debemos nosotros de actuar y de vivir para agradar a Dios. Y lo hemos venido viendo en los domingos anteriores, ¿sí? Y lo último que vimos la semana pasada fue precisamente en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que nos dice que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Así de que, siguiendo con esta misma línea de enseñanza, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1, vemos precisamente lo que podría ser el resumen de todo esto que ha venido Pablo enseñando a las iglesias. Dice así este versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En este versículo encontramos varios elementos sumamente importantes para detenernos un momento y analizarlos, examinarlos. Permitir que el Espíritu Santo los grabe en nuestro corazón para tener claro lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros. Y aquí estamos viendo lo importante que es el testimonio de vida de aquellos que enseñamos la palabra, que discipulamos, que transmitimos, que tenemos esta maravillosa oportunidad de dar a conocer el Evangelio de Dios. Y no solamente me estoy refiriendo a aquel que predica en un púlpito, en una iglesia o en una calle o que cumple con algún tipo de ministerio, no, porque en cualquier lugar, cualquier persona, a través de su forma de vida, a través de la palabra que mora en él, la palabra de Cristo, la que acabamos de leer anteriormente, esa palabra que debe de abundar en nosotros, estamos transmitiendo este mensaje, estamos transmitiendo este maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un evangelio de amor, el evangelio que nos lleva precisamente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de agradar a Dios. Así de que es sumamente importante tener esto presente. El testimonio, dice el apóstol Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Cómo aprenden los hijos de sus padres? A través del testimonio de vida, no de lo que los padres hablen. Hay muchos padres, madres, ¿sí?, que hablan, pero que sus hijos ven lo contrario completamente a lo que ellos están hablando. Y esto inclusive crea un choque fuerte en ellos y dejan de creer. Dicen, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué ellos dicen una cosa y viven de una manera diferente?
Y así no solamente lo digo respecto a la responsabilidad que como padres tenemos de transmitir la palabra de Dios, la verdad, el amor de Dios en el corazón de nuestros hijos, sino todo aquel que habla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que habla la palabra de Dios, todo aquel que se refiere a Dios como su Padre Celestial y a Jesucristo como su Señor y Salvador, debe de tener un testimonio que avale lo que está precisamente hablando. Así de que es sumamente importante esta afirmación que hace el apóstol Pablo. Así como aprendisteis de nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Conduciros y agradar a Dios y abundar cada vez más y más. Así de que este primer versículo de esta primera carta a los tesalonicenses deja claro y establece cómo debemos nosotros de transmitir a través de nuestro testimonio la verdad que es el Evangelio de Cristo. Hay algunas personas, yo las he escuchado, que dicen, no se fijen en mí, porque yo a final de cuentas soy pecador o soy hombre, y no pongan los ojos en Dios y no se fijen en mí. Bueno, aquí está diciendo completamente lo contrario el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, así como me han visto a mí, así como yo les he enseñado y les he mostrado que deben de conducirse, condúzcanse para que agraden a Dios. Eso de que pon los ojos en Dios y no en el hombre porque el hombre se equivoca, eso no está en la palabra de Dios. No es un principio que esté establecido en la palabra de Dios. Así de que es importante que nosotros analicemos esto. ¿Cuál es el testimonio de vida? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de la palabra que ha venido a nuestro corazón y que ha sido revelada en cada uno de nosotros? Estas instrucciones, esta enseñanza, esta doctrina que es precisamente la enseñanza del Evangelio, fue dada por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. O sea, cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, cuando estamos hablando de la palabra revelada, recuerden que en el libro de Hebreos inicia diciéndonos que en los tiempos antiguos Dios habló a su pueblo por medio de los profetas, y que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos que somos los que estamos viviendo nosotros, Dios nos habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es de que tanto la enseñanza que nos dio directamente a través de sus discípulos, aquellos que Jesús llamó mientras estuvo aquí en el mundo entre nosotros, cumpliendo su ministerio, como la revelación del Espíritu Santo a sus apóstoles para el fundamento de la iglesia, la revelación que ha venido dando a la iglesia viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son las instrucciones, esta es la enseñanza que Él nos deja. ¿Cómo debemos nosotros de vivir y de agradar a Dios? En algunos de los domingos anteriores tocamos el tema de que hemos sido revestidos de un hombre nuevo, que al nacer de nuevo todas las cosas viejas quedaron atrás para una nueva vida en Cristo. Lo mismo tocamos el punto de que en el bautismo en Cristo Jesús nosotros somos sepultados a esa naturaleza terrenal, a todas esas cosas del pecado, para resucitar por medio de nuestra fe en el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos para una
nueva vida, y que si hemos resucitado en Cristo, debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, allí donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Así de que todo esto se encierra, vamos a decirlo de esta forma, estamos llegando a este resumen de que debemos de vivir esta nueva vida que tenemos en Cristo para agradar a Dios. Y estas instrucciones, estas enseñanzas que Él nos ha dejado, que Él nos revela a través de su palabra, es precisamente para que nosotros podamos cumplir con ello. Bien, esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Pablo utiliza aquí un término al final de este versículo y le dice, apártense de fornicación. En este tema podríamos incluir y decir, apártate del pecado. Al parecer era un grave problema entre la iglesia en los tesalonicenses, como lo puede ser el día de hoy en nuestra vida actual que vemos a nuestro alrededor en el mundo, ¿sí? Que ya para muchos el concepto del amor libre, ¿sí? De vivir desordenadamente o ordenadamente según ellos, pero fuera de la voluntad de Dios, porque Dios estableció el matrimonio, y es importante que entendamos esto, porque si no se recibe la instrucción de parte de Dios, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pues no estamos nosotros rechazando al hombre, estamos rechazando al Espíritu Santo, estamos rechazando a Dios. Así de que es sumamente importante que podamos entender esto, ¿sí? Él utiliza este ejemplo porque para muchos se empezó a hacer de una manera muy ligera la vida, ¿sí? Y empezaron a unirse fuera de lo que es el matrimonio, como sucede hoy en día, a practicar lo que hoy en día se conoce como el amor libre o la unión libre, y vemos como muchas personas deciden unirse, tienen hijos, pero ni ante las autoridades civiles, ni tampoco buscan la bendición de Dios, ¿sí? En su matrimonio. Simplemente ellos establecen su propia manera de vivir. Para Dios, esta forma de vida es fornicación, practicar, ¿sí? El sexo sin haber llevado a cabo este pacto que es el matrimonio. Así lo estableció Dios. No es cuestión del hombre. Los que creemos en Dios y creemos en su palabra, pues recibimos esta palabra. El que no cree en Dios, pues simplemente no va a creer en Dios y punto, va a vivir como él quiera, o cree en otros dioses, o cree en otra manera de vivir. Hay muchísimo en el mundo, muchas tendencias y filosofías. Pero aquellos que creemos en Dios, aquellos que creemos que Dios nos creó a nosotros, que es nuestro Padre Celestial, aquellos que creemos que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos, para darnos salvación y vida eterna. Los que creemos que después de esta vida tenemos una eternidad con Dios y que debemos de vivir para Él. Los que creemos que su palabra, esta palabra revelada a sus apóstoles que tenemos ahora a través de la Biblia, es una palabra que viene del corazón de Dios para nosotros, para vivir de acuerdo a su voluntad. Recibimos esta enseñanza para vivir conforme a ella. Ahora bien, al dar a conocer esta enseñanza, estas instrucciones que nos da nuestro Señor Jesucristo, es para que aquellos que aún
no han entregado su vida a Jesús, que aún no le han invitado a que sea Él el Señor en su corazón, en su vida, siendo tocados por el Espíritu Santo, puedan renovar, puedan transformar su manera de vivir y empiecen a alinearse de acuerdo a la voluntad de Dios para agradar a Dios. La salvación es por gracia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestro pecado, y Él hizo todo por nosotros para abrirnos las puertas de la eternidad, del cielo con el Padre. Pero es importante que una vez que nosotros venimos al conocimiento de la verdad, vivamos de acuerdo a esa verdad y entendamos que estas instrucciones pues nos las ha dejado nuestro Señor Jesucristo precisamente para ello, para agradar a nuestro Padre, que por amor dio a su Hijo por cada uno de nosotros. El versículo 7 dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez que Dios nos llama, una vez que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestro corazón, dándonos esta vida en el Espíritu, abriéndose nuestros ojos al conocimiento de la verdad, iluminándonos en lo que es la luz del reino de Dios, este llamado lo recibimos precisamente para vivir como apartados para Dios. Esto es la santificación. Ser santos es ser apartados para Dios. Y en la medida en que nosotros vamos siendo transformados, renovados, vamos viviendo esta nueva vida, se va forjando en nosotros el carácter de Cristo, la mente de Cristo en nosotros, en la medida en que su palabra abunda en nuestro corazón y se revela en nuestro corazón. En esa medida cada vez vamos avanzando más y más en esta buena obra que empezó Dios con nosotros, que es la santificación. Así es de que si nosotros en este momento de nuestra vida sabemos que estamos en un proceso, estamos avanzando, estamos cada día más cerca de alcanzar una meta, debemos de saber que a través de su palabra y a través de esta obra maravillosa del Espíritu Santo, de todos estos frutos que se van manifestando en nuestro corazón por el conocimiento de la palabra y por el poder de Dios, vamos a seguir avanzando en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Así de que Dios no nos ha llamado para que sigamos viviendo igual como vivíamos. Eso es inmundicia. O sea, inmundicia hay que entenderlo como la vida en el reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí quizá algunas personas puedan tener ciertos valores y principios, puedan ser educados, puedan practicar algunos principios morales, no ofender a su prójimo, hacer buenas obras, ayudar a muchas personas, pero desde el momento en el cual no está presente Dios en su corazón, ni Cristo Jesús como Señor y Salvador, y están viviendo de acuerdo a su propia manera de pensar y de vivir, dejando a un lado a Dios, que ha sido su Creador, y a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pues la palabra de Dios establece, este es un principio establecido en la palabra, que solamente aquellos que aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios y que somos trasladados a su reino. Y sabemos que solamente hay dos reinos: el reino de la oscuridad, el reino del pecado, el reino allí donde se genera la inmundicia, entendiendo como inmundicia todo lo que mancha, lo que daña, ¿sí? La vestidura con la que nosotros fuimos creados, una vestidura que se dañó en el principio de los tiempos, pero que gracias a Cristo Jesús somos revestidos de un nuevo hombre.
Así de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no seguir viviendo como vivíamos antes. Y esto lo debemos de tener siempre presente en nuestro corazón. Así que, dice el apóstol Pablo, el que desecha esto, el que no lo acepta, el que lo juzga, el que lo señala, o aquellos que se burlan de ello, no desecha a hombre, no es a mí, no es al que te transmite la palabra, no es al que lee lo que en la Biblia está establecido y lo lleva como una exhortación. No, no somos nosotros somos únicamente un vehículo a través del cual la palabra de Dios está llegando. Sí, somos un canal, pero somos también un testimonio de la transformación, de la renovación, de la santificación a la cual hemos sido llamados por medio de nuestro Señor Jesucristo, esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Así de que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esto es bastante fuerte, podríamos decirlo así. Desechar a Dios, desechar a nuestro Creador, desechar al que ha dado vida eterna en nuestro corazón, desechar a aquel que por amor dio a su Hijo unigénito para que viniese a este mundo y muriese en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Desechar a Dios sin conocer su voluntad, sin reconocer cuál es su voluntad, sino poner nosotros nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo decido vivir así como yo estoy viviendo. Oye, pero Dios quiere que hagas las cosas de acuerdo a como Él las ha establecido. No, yo lo desecho. Eso es tremendo, porque el día que se acabe esta vida, la terrenal, todos seremos confrontados, todos llegaremos delante del Padre. Y para esto quiero aprovechar el día de hoy, este momento, para recordar lo que ya les he venido diciendo en los últimos domingos. Somos la generación que veremos la venida del Señor. Ya falta poco. No sabemos cuánto, porque nadie conoce los tiempos, solamente el Padre. Pero ya han pasado más de 2000 años que vino Cristo a este mundo. Ya han sucedido muchos de los eventos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que sucederían antes de su segunda venida. En este mismo momento estamos viviendo situaciones que están muy cercanas a aquellas que el Señor nos dijo que sucederían antes de que Él viniese a este mundo. Lo estamos viviendo. Así de que, recordando esta venida del Señor, en el versículo 13 de esta primera carta de Tesalonicenses, y ya con esto vamos a terminar el día de hoy, dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En esta semana tuve la experiencia de la partida de dos primos míos, una prima y un primo, en menos de 6 días. Y al estar lejos de ellos, no poder estar cercanos a ellos, pues el mensaje que pude transmitir es la esperanza que tenemos en el Señor. Y esto es lo que nos habla esta palabra, ¿sí? Dice: porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es una promesa que nos llena de paz, de esperanza. En los tiempos de dolor, porque la muerte tiene su aguijón, en los momentos de tristeza por la separación, en los momentos en que nuestra alma sufre por estos eventos, está el Espíritu, el que inmediatamente nos recuerda y nos dice, hay una promesa. Tenemos una esperanza. Si hemos creído en Jesús, si hemos creído que Él murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo que nos alienta, esto es lo que nos fortalece, esto es lo que hace que nuestra esperanza siga firme y creciendo. Esto es lo que llena de paz nuestro corazón. Los que hemos creído en que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Y si creímos que Jesús murió, creemos que lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Y los que creemos que Cristo Jesús resucitó, nosotros también, como lo he mencionado anteriormente, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también hemos sido sepultados en ese bautismo al morir a lo terrenal y hemos resucitado en Cristo por medio del poder de esta maravillosa fe en Dios. Queridos hermanos, sabemos que la palabra de Dios ha venido a nuestro corazón para instruirnos, y que los que creemos en Dios y en su palabra, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nos fortalezca cada día y que sus frutos nos lleven a vivir y caminar precisamente en este llamado que es la santificación. Oramos el día de hoy para todos aquellos que estén escuchando este mensaje y que el Espíritu Santo está tratando en su corazón. Si tú aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no te digo si tú no conoces a Jesús, porque hay mucha gente que conoce al Jesús histórico. Hay mucha gente que trae a Jesús colgado en el cuello o en un papelito, en una cartera. Pero lo que quiere Jesús no es que le traigamos colgado al cuello o le tengamos en un marco o le traigamos en un papel impreso en una cartera. Ese no es el Jesús del cual el Padre nos habla, que debe de morar en nuestro corazón. Si le conocemos y le recibimos, si nosotros le aceptamos como Señor y Salvador, si decidimos vivir de acuerdo a su voluntad, si decidimos recibir su palabra como una palabra que es el alimento para nuestro espíritu y vivir conforme a Él, si recibimos este llamado a la santificación,
si desechamos todo aquello que sea idolatría, todo aquello que desagrada a Dios, si vivimos como a Dios le agrada. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestro corazón. Por eso en este momento te digo a ti, si aún no has rendido tu vida a Cristo, si no te has arrepentido de la vida de pecado, como dice aquí el apóstol Pablo, de esa vida de inmundicia, si sigues viviendo de acuerdo a tu propia manera de pensar, tu propio razonamiento, y el día de hoy la palabra ha tocado tu corazón, invita a Jesús a que entre en tu vida. Él está tocando tu corazón, está llamando a la puerta. Si tú le abres la puerta, Él va a entrar y va a tomar el trono de tu corazón. La palabra de Dios establece en el libro de los Romanos, el libro de la justicia, nos habla de la justicia de Dios, allí en el capítulo 10, que si tú crees en tu corazón para justicia, que Jesús murió para el perdón de tus pecados, y le confiesas como tu Señor y Salvador, en ese momento tú serás salvo. Te invitamos para que recibas a Jesús, para que abras tu corazón y le declares como el Señor en tu vida. Y nos daría mucho gusto saber de ti. Oramos al Padre para que te fortalezca. Le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos ayude a seguir creciendo en este llamado, y que todo aquel que nace de nuevo siga avanzando y siga recibiendo este alimento que le va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Que el Señor derrame sabiduría, que el Señor derrame en vuestros corazones sus bendiciones para que avancen en el llamado maravilloso que Dios nos ha hecho.